No importa qué tan costosa y apantalladora sea la animación, no importa qué tantas buenas ideas se te ocurran, no importa qué tan cool sea la premisa, si los personajes son malos, la serie será mala. Se le vea por donde se le vea, los personajes son la parte más importante de cualquier historia. Una forma de que la gente adore a tus personajes es por medio de una buena caracterización y en algunas ocasiones de un buen desarrollo. La caracterización es lo más importante, pero en el caso que nos ocupa hablaremos del desarrollo. No todo el tiempo el desarrollo es necesario. Por ejemplo, si la serie busca dar un mensaje simple, o es para niños muy pequeños, o es una serie episódica que mantiene un status quo, o sigue una fórmula, no es estrictamente necesario que un personaje se desarrolle. Basta con que la caracterización sea buena. Pero incluso en estos casos, la diversión no durará para siempre. Las series que siguen una fórmula tienen fecha de caducidad y es precisamente porque como los personajes no evolucionan, la serie ya no tiene nada nuevo que decir. Cuando una serie necesita un desarrollo de personaje es cuando hablamos de una trama lineal, que sigue un punto A un punto B. Cuando es una búsqueda, una persecución, una aventura, un confrontamiento o en pocas palabras, una historia que está consciente de que el tiempo está pasando. Naturalmente, si el tiempo pasa, los personajes tienen que crecer, y si estos tienen que crecer, estos tienen que cambiar. Ahora que ya sabes cuándo es y no es necesario que un personaje cambie, empecemos definiendo el tipo de desarrollo de personajes que existe. Tipo 1. Profundización de personaje, o semidesarrollo de personaje. Es la clase de desarrollo que se ve en personajes bidimensionales y en series no muy complejas. No es estrictamente un desarrollo real, básicamente en esta transición los personajes realmente no cambian, sino que aprendemos más de ellos. Y cuando digo que conocemos más de ellos, no me refiero necesariamente a que conocemos información del personaje que antes no nos habían dado, como el lugar donde vive o algo así, sino que vemos facetas del personaje que no sabíamos que podía llegar a tener. La personalidad es la misma, no cambia, pero ahora su personalidad es más diversa. Muestra emociones que antes no habíamos visto, tiene sentimientos que antes no sabíamos que tenía. Por dar un ejemplo, está esta opinión hipster de que Yotaro es el peor yoyo, que es una piedra y que es el mismo personaje de principio a fin, cuando en realidad, al principio de la serie, Yotaro es un vándalo mal educado y rebelde que no muestra emociones por sus seres queridos. Después de la aventura de su vida, Yotaro no solo se dirige de forma más respetuosa hacia su madre y a su abuelo, y no solo se preocupa por ellos, sino que el vándalo antisocial que era en un principio termina haciendo amigos. Incluso podría decirse que hasta madura. No será un personaje muy profundo, pero es que el anime de JoJo al principio no pretendía ser un anime profundo de por sí. Un cambio bastante decente si me lo preguntan. Lo contrario a una profundización de personaje es la estática. Es cuando un personaje literalmente es el mismo de principio a fin, no aprende nada y no hay absolutamente ninguna diferencia con el personaje del primer episodio con el del último episodio. Tipo 2. Desarrollo de personaje. Cuando un personaje cambia para bien aprendiendo algo nuevo. Y cuando digo aprendiendo algo nuevo, no me refiero a aprender un nuevo poder o hacerse mejor peleando. No, sino más bien aprendiendo algo que cambiará un rasgo de su personalidad. Nota importantísima. Cambiará un rasgo o varios, pero no cambiará toda la personalidad. Cuando un personaje se desarrolla es cuando en su aventura vive algo que hace que cambie su perspectiva sobre algo para bien, o madura, o se hace una mejor persona en algún sentido, se hace más fuerte o más inteligente, etc. Y por supuesto, este cambio tiene que ser totalmente creíble y razonable, no un cambio abrupto que se dio de un momento para otro. Lo contrario a desarrollo de personaje es antidesarrollo de personaje, cuando un personaje en vez de volverse mejor, se vuelve peor. Más histérico, más dañado emocional o psicológicamente, más incompetente, más solitario, más paranoico, más destructivo, más malvado, más deprimente. Y esto no es precisamente algo malo, es algo bueno si hablamos de un drama, una historia trágica, alguna historia psicológica o alguna historia con algún mensaje pesimista. Otra subcategoría sería la regresión de personaje. Es cuando un personaje que se había desarrollado, de buena o mala manera, vuelve a ser como era previamente al desarrollo. Realmente no importa si hablamos de una serie que mantiene un status quo o sigue una fórmula, pero en una historia lineal es bastante chocante. Tipo 3. Reescritura de personaje. Aquí es cuando hablamos de un mal desarrollo, un desarrollo abrupto, drástico y exagerado. Cuando un personaje, de un momento para otro, pasa a ser un personaje totalmente distinto.
cuando por un evento o por un salto de tiempo el personaje se ha vuelto un polo opuesto a lo que solía ser. Como ya dije en mi video sobre el desarrollo de personaje, la caracterización es la parte más importante en la construcción de un personaje, y como he repetido infinidad de veces, los personajes siempre son el punto más fuerte de cualquier historia. Si el personaje nos da igual, la historia nos da igual, y una serie con personajes poco interesantes nunca será tan buena como una obra con buenos personajes. Empecemos por lo básico. ¿Quién es tu personaje? Es realmente estúpido cuando ni el mismo autor conoce a sus personajes. Pregúntate cosas como ¿cómo luce? ¿Qué tipo de expresiones usa más? ¿Cómo se viste? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? Recuerda tener algo de consistencia en esto también. Si es un niño, el personaje debe actuar como un niño. Quizá no aferrarse al estereotipo, pero hacer cosas que caracterizan a los niños. Pero no todas. Por ejemplo, que sea ignorante en algunos temas, que sea compulsivo, rebelde, algo ingenuo o que crea que puede hacerlo todo. Cosas por el estilo. Empieza con una descripción básica. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta? Esta es una parte muy importante. Debes saber si tu personaje, por ejemplo, cree en la derecha o en la izquierda, si cree en cosas sobrenaturales o no, si es agradable con la gente o es reservado, si es de hablar mucho o poco, si es inteligente o es tonto, si es extrovertido o introvertido, si es bueno o malvado. Y mientras más especifiques en estos aspectos, más características podrás otorgarle a tu personaje. En esto también hay que ser consistentes. Si tu personaje es pacifista, obviamente no harás que este patee a un perrito en una escena. Un personaje puede ser mentiroso o hipócrita, y no es ninguna contradicción en su personaje porque ser mentiroso o hipócrita es algo muy natural en los seres humanos. Pero por ejemplo, creer firmemente en una ideología y hacer todo lo contrario a lo que dicta su ideología es una contradicción de su personaje. Mucho cuidado con eso. En base a esa descripción, tienes que definir qué tipo de acciones hace tu personaje, ya sea por obligación o porque le gusta hacerlo. ¿Le gusta pescar medusas e ir al crustáceo cascarudo? ¿O acaso prefiere quedarse en casa a tocar el clarinete? Recuerda, todos somos buenos y malos haciendo cierto tipo de cosas. Puede parecer insignificante definir este tipo de cosas, pero por ejemplo, ¿qué tal si tu personaje que odia trabajar termina quedándose sin dinero ni parientes que lo mantengan? Es el tipo de cosas que crean dilemas, escenas memorables, tensión y lo que posteriormente da paso a un desarrollo. Ahora, define el tipo de diálogo que dice tu personaje. Todas las personas tenemos formas distintas de expresarnos, ya sea por las palabras que usamos con más frecuencia, por nuestros acentos, nuestra forma de imponer la voz, nuestra forma de explicar las cosas, nuestra actitud, nuestro tipo de humor, etc. Los personajes deben sentirse con la misma naturalidad. Además, el diálogo es algo que hace memorable a un personaje. Si yo te digo, tu próxima línea será, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¡Estoy listo! Odio los lunes. O demás cosas por el estilo, muchos de ustedes enseguida sabrán de qué personajes estoy hablando, porque dichos personajes tienen un diálogo reconocible. En el caso de que quieras hacer personajes menos caricaturescos, solo no vuelva su diálogo tan repetitivo y trata de reflejar su personalidad por medio de lo que habla y cómo lo expresa. Por ejemplo, Freezer nunca diría, te voy a matar, idiota. Él diría algo más bien como, maldita basura, deberías darme las gracias, pronto acabaré con tu agonía y te mandaré directamente al infierno. Es un buen diálogo porque refleja el sadismo del villano, lo dice con un porte elegante y es imponente por la forma arrogante en que lo dice. Por ejemplo, Perezoso Doom jamás diría, buena partida, amigo. Él diría algo más bien como, una vez más he probado que mis habilidades son por mucho más superiores a la de los sucios mortales que no pueden compararse a mi magnificencia. Pero no olvidemos otra parte muy importante del personaje. No solo debes definir lo que dice, sino también lo que piensa. Sus preocupaciones, sus metas, lo que desea, lo que odia, su conflicto interno, lo que te hará finalmente simpatizar con él, entenderlo o respetarlo, sentirlo como si fuera un ser humano. ¿Qué es lo que quiere lograr a futuro? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué piensa él de sí mismo? ¿Cuál es su relación con los demás? ¿Tiene un rival? ¿Está enamorado? ¿Se siente solo? ¿Se confía demasiado? ¿Se engaña a sí mismo? ¿Está harto de su vida? ¿Cómo cree él que los demás lo visualizan? ¿Tiene baja o alta autoestima? Si no descuidas ninguna de estas cosas, tendrás a un personaje completo. Como consejos adicionales, te diría que no deberías darle mucha cámara a personajes que no conocemos demasiado, que profundices en la personalidad de un personaje solo si tiene relación con la historia o el protagonista.
que nunca te bases al 100% en arquetipos y estereotipos y por qué no, incluso si basas tu personaje en otro personaje o una persona, que intentes que sea lo más único posible. Una de las razones de por qué los héroes de Oriente llegan a ser más atractivos que los de Occidente es porque son héroes proactivos. Naruto quiere ser Hokage y Luffy quiere ser rey de los piratas. Podrás decir que eventualmente esas series ejecutan bien o mal esta premisa dependiendo de tu criterio, pero el punto es que Superman quiere salvar el mundo, Batman quiere salvar Ciudad Gótica, y en general los héroes americanos son más de buscar mantener el status quo que de cambiar el mundo. Y por un lado puedo decir que eventualmente las historias de héroes americanos pueden volverse más complejas debido a que estos héroes son cuestionados todo el tiempo por lo que hacen, a diferencia de los japoneses en donde nunca son cuestionados y el universo les da la razón sin importar lo egoístas o cuestionables que sean sus acciones. Los héroes americanos suelen ser más maduros en este sentido, pero eso no quita el hecho de que un héroe que busca mantener un status quo es menos interesante que un héroe más egoísta, y esta es una de las razones de por qué de pronto en shows infantiles empezamos a apoyar al villano. Los héroes solo reaccionan a los eventos que ocurren a su alrededor, mientras que los villanos están constantemente esforzándose para lograr sus objetivos. Esto es percibido como más humano por la audiencia, por lo que es más identificable. Así que no es de sorprender que muchos simpaticemos más con el equipo Rocket que con los héroes. Y este es mi punto: si quieres que nos interese un héroe, hazlo proactivo. Esto también ocurre en series que no necesariamente son sobre superhéroes. Un protagonista de harem usualmente es aburrido, porque este negro no está haciendo nada para conseguir la pussy. Las chicas están constantemente haciendo algo, mientras que este beta maricón solo está reaccionando a esas cosas. Son indecisos, nunca están tratando de enamorar a las chicas, nunca están haciendo algo que te haga entender el por qué son tan amados. Y en pocas palabras, estos personajes no existen fuera de su conflicto. No hagan eso. No hagan personajes que no existen fuera del conflicto. No hagas que los personajes solo se caractericen por el conflicto y que solo existan como personajes vacíos en los cuales te puedes autoinsertar debido a su nula personalidad. Y si los protagonistas de harem son aburridos, los personajes de series al estilo Kino no Tabi son incluso más aburridos. Solo van por ahí haciendo preguntas, observando, nunca toman parte de las actividades de su mundo, solo están ahí para ser conducidos por las acciones de otros personajes, no son autónomos por sí mismos. Y solo para dejarlo claro, no estoy diciendo que todo protagonista tiene que ser un extrovertido, pero hay una diferencia muy grande entre un introvertido y no existir fuera del conflicto de una serie. En las versiones más simples de Superman, si remueves el hecho de que es un superhéroe que tiene que salvar el mundo, no queda nada del personaje. El personaje simplemente no existe fuera de este conflicto, algo que ocurre todavía peor con la Mujer Maravilla. Y si bien Naruto es una cagada, él es más que un sujeto que quiere ser Hokage, y el personaje existe fuera de sus peleas ninja. Es por eso que el personaje era interesante al inicio, era un héroe con defectos. Aparte de tener intenciones nobles, también tenía deseos egoístas e inmaduros. Para resumir, si no das un motivo psicológico de por qué un personaje quiere mantener el status quo, el personaje es irrealista, blando, aburrido y se entiende que su motivación solo es de la forma que es, porque la historia lo dice. Los personajes que buscan mantener el status quo son aburridos, son mucho más interesantes los personajes proactivos, que siempre están buscando formar parte de algo, que son aventureros, que tienen defectos, deseos egoístas, que mueven la historia y que no dejan que la historia los mueva a ellos. En las series con una trama, algo indispensable es un objetivo. Volverme el más fuerte, vengar a mi padre, crear al superhombre perfecto, crear la nación más próspera, derrotar al tirano de la nación, volverme rico, encontrar mi lugar en el mundo, reivindicar mi pasado, encontrar a la princesa. Sin embargo, tener un objetivo por sí solo no significa nada. Es usualmente una motivación lo que nos suele enganchar a una serie. Si alguien tiene un objetivo, pero no tiene una razón convincente para adquirirlo, es desinspirado. Por ejemplo, puede que Luffy y Goku no tengan mucho motivo psicológico para querer sus objetivos, pero su caracterización hace que sintamos real sus intereses.
Claro que es mucho mejor tener un objetivo pragmático, en el que una persona posea una razón verdaderamente válida, y menos egoísta, pues se vuelve más identificable y humano. Una razón psicológica, sin embargo, suele ser la más válida de todas, pues no solo es razonable, sino que también se siente como insoslayable desde un punto de vista emocional. Un objetivo tampoco significa nada si los personajes no están constantemente tratando de cumplir ese objetivo. Da la ilusión de que ese objetivo no es importante. Por ende, la serie no es importante. Y si dichos personajes no obtienen un progreso al pasar el tiempo, el objetivo no se vuelve más que una excusa para avanzar la trama. Y también significa que no hay una verdadera trama. Y hablando de excusas para premisas, también hay excusas para tramas. Debido a que los objetivos demasiado ambiciosos o ambiguos se vuelven también excusas para alargar algo indefinidamente. Es lo que llamamos MacGuffins, un objetivo que mueve la trama y puede alargarla, sin más. Las motivaciones son más importantes debido a que también le dan caracterización y personalidad a los personajes. Si hay algo mejor que un objetivo increíble, es una motivación aún más increíble. Motivaciones por sí solas, sin embargo, tampoco son suficientes para hacer una serie. Un personaje podrá tener la más pragmática de las razones, pero si la trama no avanza o el objetivo es algo pequeño o sin real importancia, probablemente estés en un slice of life estándar. Vuelve inútil la motivación porque la serie no va a ninguna parte y por ende no hace nada con su tema, por lo que termina por no ofrecer mensaje ni resolución. What's this money if you ain't gonna break the mold?